Hablemos de la economía en Alemania, que se estanca en el tercer trimestre de este 2025. Así lo reflejan datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas, de Statis, que habla de un crecimiento de su Producto Interno Bruto que se ha estancado en un 0%, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 primeros meses. Este dato ajusta también los precios, la estacionalidad y el calendario. Se conoce después de que el Producto Interno Bruto de Alemania retrocediera un 0.2% en el segundo trimestre y aumentara entre enero y marzo en un 0.3%. La economía en ese país, la mayor además de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, encaja 2 años consecutivos en una recesión ya generada el 2023 y también en su impacto para la gestión 2024. Para este año, el gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer, pero de manera ligera, con una expansión de tan solo el 0.2%, mientras que para los periodos 2026 y 2027, las proyecciones que hará el Ejecutivo muestran sobre todo un alza del PIB de 1.3 y 1.4% de manera respectiva. Vamos a revisar datos que también están siendo publicados a través de los medios de comunicación en Alemania. Bild lo destaca así. La situación de la economía atraviesa la crisis más larga y provoca además graves tensiones al gobierno del canciller Friedrich Merz. Cabe destacar también que la situación actual genera tensión, ya que la economía alemana vive la crisis más larga hasta la fecha, en particular desde principios del año 2023. Las empresas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. Por ejemplo, en agosto la tasa de desempleo alcanzaba ya los 3 millones, la más alta de los últimos 10 años. Y es que en los últimos 5 años Alemania llevaba sin registrar un crecimiento económico significativo. Este giro sorprendente para la mayor economía de Europa, lo que se conocía como la gran locomotora, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y dominado sobre todo el comercio mundial de productos de ingeniería como maquinaria, industria automotriz, entre otros. ¿Qué ha ocurrido? Aquí le explicamos algunas de las razones. Una de las principales razones que han llevado al declive la economía alemana ha sido el desprendimiento del gas ruso, lo que supone un adiós al gas considerado económico. Y es que los ciudadanos en Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en 4 años tras dejar la dependencia del gas ruso. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante a destacar que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas. Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio. En este sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. Hay una de las claves, pero otros factores que también está empeorando la economía en Alemania son los aranceles que Estados Unidos sigue imponiendo, pese a que podría decidirse también dentro de la Corte Suprema si las medidas son legales o no. Hay temas que tienen que ver sobre todo con los principales fabricantes de automóviles como Volkswagen y Mercedes-Benz, el cual también ha registrado importantes caídas en sus propios beneficios durante los 3 primeros trimestres de este 2025. Los elevados aranceles impuestos por la administración Trump a los vehículos fabricados en la Unión Europea
han supuesto un duro golpe para el sector automovilístico alemán. Y si bien un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos redujo el tipo arancelario del 25 al 15%, las cifras del sector demuestran la magnitud del daño causado por la interrupción del comercio. Volkswagen declaró en su informe financiero recientemente que el aumento de los gravámenes de Estados Unidos supondrá una carga adicional de hasta 5.000 millones de euros para la compañía este año. Hay que señalar que los beneficios del gigante automovilístico durante los primeros 9 meses del año cayeron un 58% interanual, hasta los 5.400 millones de euros. Asimismo, sus ventas en el mercado norteamericano disminuyeron un 11% en los 3 primeros trimestres, como consecuencia del impacto de los aranceles. Al mismo tiempo, Porsche, la filial de autos deportivos de Volkswagen, registró una drástica caída en sus ganancias operativas, alcanzando apenas los 40 millones de euros en los 9 primeros meses del año, una disminución considerable respecto a los 4.000 millones de euros del año anterior. Por su parte, Mercedes-Benz anunció el miércoles una ganancia neta de 3.880 millones de euros en los primeros 3 trimestres, lo que representa una disminución de alrededor del 50%. De igual forma, sus ventas, ingresos y ganancias de automóviles disminuyeron durante este periodo. Según un informe de la compañía, indicó que hay una gran incertidumbre generada por las políticas arancelarias estadounidenses y otros factores macroeconómicos que continúan tambaleando esta industria. Hablemos de China, pues el gobierno recibe la delegación del sector agrícola de Estados Unidos ante la última reunión que sostuvo el presidente Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump en Busan, la ciudad de Corea del Sur. El viceministro de Comercio, miembro además del equipo negociador internacional, el gigante asiático, Li Chengyang, ha indicado que una relación económica y comercial estable entre Beijing y Washington beneficia al comercio mundial. Declaró que a través del diálogo y la cooperación en igualdad, respeto y sobre todo reciprocidad va a permitir encontrar soluciones. China espera accionar en conjunto con Estados Unidos para crear ambientes favorables para fortalecer el desarrollo práctico de los vínculos agrícolas y también comerciales. Ha pasado más de un mes del cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que ha dejado a millones de familias sin comida. Largas filas se hacen ante los bancos de alimentos en Estados Unidos y esto además ha generado un masivo despido de trabajadores federales. Daniel Rosas nos trae esta historia. La espera en esta fila fue larga para Rachel, quien es empleada del gobierno de Estados Unidos y ha tenido que recurrir por primera vez al Banco de Alimentos ante el cierre de gobierno que nuevamente la dejó sin el pago de su salario. Sí, es mi primera vez aquí. Es realmente un camino largo la fila. Esperé por 1.5 horas. Es una fila muy larga. Como ella, personas menos favorecidas y ahora trabajadoras federales, afectados por el cierre gubernamental, recurren cada semana a este y otros bancos de alimentos que han registrado un incremento en sus actividades. Empezamos la primera vez con 370 personas. Hoy vemos más. Se ha venido incrementando cada semana hasta lo que tenemos ahora. La suspensión de ayuda alimentaria, conocida como SNAP, por el cierre del gobierno, ha ocasionado que se tengan que redoblar esfuerzos en beneficio de cientos de familias. Afortunadamente, yo no había tenido que usarlos. Yo aliento a cualquiera que esté allá a venir a un banco de alimentos. Porque es una bendición, honestamente. Y es triste que el gobierno a ellos sí les esté pagando y a nosotros no. Es una bendición comer sopa instantánea. Mientras tanto, en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre una posible solución y desde la administración Trump se culpa a la oposición.
Están poniendo en peligro la seguridad, prosperidad y responsabilidades para millones de estadounidenses. Ya es hora de que los demócratas hagan lo que hicieron hace 35 años con Joe Biden. Dejaron pasar limpia la excepción del presupuesto. Todo lo que necesitamos son 5 senadores demócratas que pongan al país sobre el partido y voten por el final de este cierre temerario. El actual cierre de gobierno igualó ya al registro anterior que se tuvo de 35 días entre 2018 y 2019, también con Donald Trump en la presidencia. En la Cámara, Batista García, Daniel Rosas, Telesur, Maryland, Estados Unidos. Gracias, Daniel. En República Democrática del Congo, cerca de 25 millones de personas van a sufrir inseguridad alimentaria entre septiembre y diciembre de este año. Así lo ha alertado el propio Ministerio de Agricultura de ese país, informando que la situación se agrava, sobre todo para el siguiente año 2026, para esta población debido a la situación que aqueja a esa nación. Los cambios climáticos son otro de los factores y el desplazamiento forzoso de la población, hay que decir. La entidad ha destacado que la violencia en la región dificulta la entrada de ayuda humanitaria por la carencia de fondos destinados. También se ha instado a darle fin a todo este conflicto para facilitar el acceso humanitario, sobre todo a las zonas más necesitadas, crear con ello un programa de protección social y fortalecer el control de los precios también en los alimentos. Vamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Los colocamos en pantalla. El barril de petróleo intermedio de Texas ha marcado $59.64, con una caída de 92 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $63.53, con una subida de 1 centavo de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcaba $65.43, con una caída de $1.06.